Mi teléfono
Muy buenas tardes, amigos internautas. Sean todos bienvenidos al segundo encuentro en vivo de la revista Contrahuella. La segunda edición escrita se publica en un compromiso por continuar con el objetivo principal de la revista para continuar con esta línea de opinión y pensamiento crítico de diversos temas vinculados con la arquitectura, diseño, construcción, desarrollo social y urbanístico, entre otros. En esta segunda edición se cuenta con varios artículos de mucha relevancia en el campo social, urbanístico, arquitectónico, con la contribución de arquitectos locales e invitados internacionales, la cual le daremos un agradecimiento en especial a Fernando Meneses Carlos de México, arquitecta Lucía Garzón de Colombia, a los arquitectos María Verónica Besoñas y Guillermo Almeida, Tito Villasís, Fernando Garzón, Schubert Urquidez, Schubert Cordero, licenciada Marta Ferau, Paulo Ochoa, y un agradecimiento y reconocimiento muy especial en esta ocasión a las arquitectas Marcela Blasio y Antonieta Palacios. En esta segunda entrega también colaboraron las arquitectas María José Freire y Verónica Rosero, quienes realizaron un proceso de investigación con aproximación de género, cuyo resultado se plasmó en un artículo y en un libro recientemente publicado con el tema de pioneras en arquitectura ecuatoriana. A continuación pasaremos un video, un poco para entrar un poco más en contexto, sobre el tema que abarca esta investigación. Pioneras de la arquitectura ecuatoriana. Es un proyecto que reconstruye la historia desde una nueva perspectiva, a través de la revisión intensiva del pasado en actas de grado de mujeres tituladas entre 1950 y 1980 en las primeras facultades de arquitectura del país, así como su presencia en medios especializados. La coyuntura actual, en plena cuarta ola feminista, exige cubrir una deuda. Mujeres relevantes se suman al imaginario consolidado de los pioneros para complementar la complejidad del espacio construido, históricamente narrado desde los aportes masculinos. En 1931, Otilda Plaza ingresa a la Escuela de Arquitectura en Guayaquil, pero no finalizó sus estudios. Etel Arias, uruguaya, la primera mujer en ejercer la profesión en el país. Cecilia Rosales, colombiana, la primera titulada. Guadalupe Ibarra, Mélida Estrada y Ángeles Martín, primeras mujeres arquitectas docentes en las universidades del país. Hoy, la presencia de un mayor porcentaje de mujeres en la profesión es eminente, pero seguimos las huellas de aquellas contadas arquitectas que transgredieron normas sociales para poder estar en los espacios que actualmente nos desempeñamos con relativa naturalidad. Pioneras de la arquitectura ecuatoriana, visibiliza a las mujeres que destacaron en proyecto y construcción, academia y teoría, urbanismo y sociedad, patrimonio y restauración. Y cada día aparecen nuevos perfiles que deben ser tomados en cuenta para reescribir la historia de la arquitectura ecuatoriana. Mediante una discusión crítica, la publicación reivindica la producción intelectual de la primera generación de arquitectas, quienes destacaron principalmente en la academia, historia y teoría, pero que también rompieron las duras barreras para las mujeres en urbanismo, diseño y construcción. Son pioneras y pensadoras. La segunda ola feminista de 1970 nos entregó a la sociedad a las primeras arquitectas ecuatorianas. En 2021 trabajamos por la responsabilidad sobre el conocimiento historiográfico y reemplazar el minuto de fama por el referente consolidado. Muy bien. Antes de presentarle el paso a las arquitectas, hablaremos un poco acerca de su currículum, su trayectoria como profesionales. Arquitecta María José Freire, arquitecta por la Universidad Central de Ecuador y máster en urbanismo con especialización en espacio público por la Universidad Politécnica de Cataluña.
Ha trabajado en la planificación de espacios públicos para el municipio de Quito. Entre sus proyectos constan la rehabilitación y construcción de parques, plazas y pacificación de calles con un enfoque de prioridad a peatones y ciclistas. Actualmente es docente de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador, en las cátedras de Urbanismo e Historia. Sus investigaciones se centran en la evolución histórica de las políticas, proyectos urbanos, metodologías de análisis de los espacios públicos y movilidad. Arquitecta Verónica Rosero. Arquitecta Verónica Rosero, doctora en Arquitectura y máster en Proyecto de Arquitectura y Ciudad por la Universidad de Alcalá, España. Mención doctorado internacional por estancia de investigación en TU Delft, Holanda. Arquitecta por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Investigadora con más de 60 publicaciones entre libros, artículos pesados, de opinión y divulgación en varios países de América Latina y Europa. Actualmente es docente de proyectos de divulgación y crítica arquitectónica en la Universidad Central del Ecuador. Fundadora de IDA, Estudios de Arquitectura, que combina investigación, divulgación y proyectos arquitectónicos. Bien. Es por esta razón que hemos invitado a esta segunda entrevista a las arquitectas María José Freire y Verónica Rosero. Arquitectas, bienvenidas y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ti, Carolina, y al CAE Guayas y a la revista Contrahuella por invitarnos a esta entrevista. Buenas tardes, igual gracias a todos por estar con nosotros esta tarde y nuevamente gracias, Carolina, y también a todos los que hacen la revista y también a todas las personas del CAE Núcleo Guayas. Gracias a ustedes por aceptar esta invitación. La verdad es un esfuerzo de un equipo, de todo el equipo de Colegio de Arquitectos Guayas, y bueno, nos alegra poder contar con su gran colaboración. Bueno, como acabamos de ver en el video, hemos visto parte del resultado de su proceso de investigación acerca de este tema, del tema de pioneras en la arquitectura. Cuéntenos cómo nace esta motivación. ¿Qué les motivó a realizar una investigación enfocada en el aporte de las mujeres en el campo de la arquitectura? ¿Cómo se llegó a esos productos finales? Bueno, yo creo que hay algunas afortunadas coincidencias en todo el proceso. Yo desde hace varios años estaba involucrada, empecé a involucrarme con cuestiones de estudios de género, a pesar de que mi trabajo de investigación doctoral no tenía mucho que ver con temas de género, estaba relacionado con vivienda colectiva y el género podía ser un poquito tangencial, pero paralelamente me invitaron a participar en un proyecto que se llama pues Un día una arquitecta, en donde ellas plantearon, todo un grupo de investigación internacional, se plantearon hacer una página web que biografiara a una arquitecta relevante del mundo de la arquitectura, del urbanismo, de la docencia, o sea, digamos, en unos campos bastante amplios, biografiarlas y comunicar, digamos, al gremio estos perfiles que estaban invisibilizados, porque generalmente todos estos perfiles estaban ocultos detrás de ciertos arquitectos que eran relevantes en nuestro gremio, pero las mujeres que acompañaban todos esos procesos no estaban visibilizadas. Entonces, para mí fue un aprendizaje súper grande este proyecto de Un día una arquitecta, participar con este grupo de investigadoras. Y más adelante, bueno, yo redacté algunas biografías y más adelante, como digo, fueron una serie de sucesos afortunados donde nos encontramos con María José, quien había empezado a participar en un proyecto de vinculación que estaba relacionado con
con la búsqueda documental de las primeras tesis que se encontraron, las primeras tesis elaboradas en la Universidad Central del Ecuador. Entonces, bueno, allí nos encontramos, empezamos a hablar sobre el tema y nos dimos cuenta que no nos podíamos cerrar primero a Quito, solamente a la Universidad Central, y que esto tenía que ser un trabajo que se amplíe hacia las ciudades principales del Ecuador, hacia las primeras facultades de arquitectura del Ecuador, en Guayaquil y en Cuenca. Y por otro lado, estaba una inquietud que nosotras teníamos como profesionales, donde estábamos también muy interesadas en temas relacionados con historia y teoría de la arquitectura, y veíamos que se estaban empezando a posicionar ciertas mujeres como representantes de la arquitectura ecuatoriana, pero que eran muy jóvenes y sin un trabajo todavía consolidado. Creo que esa era también una de las motivaciones donde nosotras, como profesoras de historia de la arquitectura también del Ecuador, que fue como otra de las coincidencias que María José y yo teníamos como docentes, veíamos que había por allí había un vacío en la bibliografía que se transmitía a los estudiantes y que era, decimos, ¿cómo puede ser posible que no tengamos referentes arquitectónicos de mujeres en los campos que nosotros enseñamos? Así que con toda esta serie de sucesos afortunados empezamos con esta investigación, donde en resumen sería una experiencia primera donde vimos que un día una arquitecta no solamente logró hacer una biografía un día de cada día del año, sino que se extendió a 4 temporadas más. Creo que tienen ya alrededor, luego yo me desvinculé del proyecto, creo que tienen alrededor ya de unas 1000 biografías. Yo invito al público que nos está escuchando también a mirar esta página, que tiene un valor documental importantísimo. Y luego también esta cuestión de estos vacíos que nosotros encontrábamos y la necesidad de buscar unas representantes, unos referentes, tanto para nosotras como docentes, como arquitectas, como para nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, unos referentes de mujeres que tengan una carrera consolidada. Excelente, me parece una excelente iniciativa de la de ustedes, y este programa de un día, una arquitecta un día, es muy necesario. En nuestro medio creo que visibilizar todo el aporte de mujeres que han venido luchando y tratando de abrirnos caminos a las nuevas generaciones, no tan solo de profesionales en arquitectura, sino en todas las ramas. Pero es una excelente iniciativa y muy, muy digna de ser visibilizada. Es un aporte muy grande lo que ustedes están realizando. Vamos a dar paso a una pregunta elaborada por la arquitecta Marcela Blasio, que es una de las arquitectas que aparecen en su artículo, nombradas en su libro también, que por cierto les felicito por el lanzamiento que se realizó la semana pasada. Estuve presente en el video de transmisión del lanzamiento del libro. Realmente quedé muy gratamente impactada por todos los resultados y el aporte que ustedes están brindando a toda una sociedad, toda la sociedad ecuatoriana. Esta visibilización de la mujer en el campo profesional en un contexto histórico es muy importante. Es muy importante que todas las personas lo conozcan, que sea de conocimiento general y público. Daré paso a Karen para que realice la pregunta a la arquitecta Marcela Blasio. La pregunta es, ¿qué deben hacer las universidades y colegios profesionales para especializar más mujeres arquitectas? Bueno, yo no sé si es que tengan que hacer alguna cosa específica como para poder profesionalizar a más mujeres arquitectas.
yo creo que uno de los problemas está en el después, ¿no? No en el acceso a la universidad, porque ahora actualmente ya tenemos un acceso importante paritario en las aulas, María José y yo, y bueno, Néstor Llorca, que es el otro autor, el coautor del libro también, que estamos en 2 universidades distintas. Hay un acceso importante de mujeres a la universidad. Yo creo que la brecha está una vez que empiezan a ejercer la profesión. Ese es uno de los problemas más complicados, porque es allí cuando, si es que hacemos una comparación cuantitativamente hablando y cualitativamente hablando, las mujeres se dedican a ciertas actividades, por ejemplo, todo este problema de las actividades del cuidado, todas las actividades reproductivas, hacen que queden relegadas a trabajos quizás secundarios, el poco acceso a puestos de tomas de decisiones, a puestos de poder. Entonces yo creo que más que en la profesionalización está en el acceso igualitario, a pago igualitario, a trabajos tanto técnicos como espacios de poder y espacios directivos. Es allí donde creo que se tiene que tomar cartas en el asunto y las universidades formar a las chicas, a las estudiantes en el empoderamiento de su trabajo, ¿no? En no separar estos roles. Yo creo que el tema de la existencia de referentes es fundamental. Es decir, si yo tengo unas arquitectas, unos referentes de mujeres cercanas de mi país, de mi ciudad, que han logrado ejercer la profesión, incluso con todas estas barreras complejas que tuvieron durante todo su proceso de estudio y de ejercicio de la profesión, pues creo que yo también puedo ejercer mi carrera, incluso aunque la sociedad todavía siga poniendo una serie de barreras donde nos impide el acceso y mayor visibilización a puestos más relevantes y a trabajos más relevantes. Y el tema del pago, el tema económico, creo que es una cosa bastante importante de revisar, ¿no? Y yo creo que eso también tenemos que ser como personas, tenemos que ser activas y estar muy pilas en este tema, de decir, si es que yo hago el mismo trabajo que mi compañero hombre, entonces tengo que ganar exactamente el mismo salario, ¿no? Entonces nosotras tenemos que vigilar también el proceso. Y bueno, y en las facultades enseñar esto, ¿no? No sé si Majo quiere añadir alguna cuestión. No, yo la verdad es que estoy de acuerdo con lo que dice Verónica. De hecho, justo lo que se ha insistido a lo largo de varias entrevistas y de estos reportajes que hemos tenido sobre el tema del libro es siempre complementar las bibliografías de las facultades de arquitectura. Y yo creo que este tema se debe extender no solo para el tema de arquitectura, sino en todos los campos del conocimiento, hablar acerca de todo este tema de encontrar estas referencias femeninas y poder equilibrar también los sílabus de las facultades para estudiar estos casos de proyectos de mujeres arquitectas y no solo enfocarnos en la típica bibliografía de siempre con los mismos arquitectos de siempre, ¿no? Exacto, sí, es muy cierto lo que ustedes comentan, que en función de los roles tradicionales, las mujeres se nos han venido impidiendo un poco esta libertad al acceso a la profesión, al trabajo, al poder desempeñarnos profesionalmente, precisamente porque seguimos arrastrando roles tradicionales, como el de cuidadoras, mujeres cuidadoras, ser madres, ser esposas, atender padres. Es algo que realmente se nos atañe a nosotras, como género. No es tan común ver esos roles de cuidados de personas o de familia a los hombres, que por lo general son los proveedores del hogar. Y ellos sí tienen obviamente mayor acceso y apertura a oportunidades laborales, profesionales, etc. Dentro de los factores relevantes que ustedes mencionan en su artículo y en el libro, han dividido la investigación por periodos, en un periodo de 1930 hasta 1980. ¿A qué retos se enfrentaron las primeras mujeres que se inscribieron en la Escuela de Arquitectura de la década de 1930 y por qué se consideró
este análisis en su investigación de este primer periodo del 30 a los años 80? Bueno, nosotros hemos definido esta línea de tiempo en base al ingreso de la primera mujer a una de las escuelas de arquitectura, que justamente fue en Guayaquil, fue Otilda Plaza, que lamentablemente no pudo graduarse, pero fue la primera mujer en ingresar a una carrera de arquitectura. Entonces, por eso hemos tomado esta como una fecha importante de inicio del estudio y hemos cerrado esta línea de tiempo hasta el año 80, justamente porque en esta época inicia el acceso masivo a las universidades, entonces ya requeriría una nueva etapa de estudio, ¿no? Una nueva generación de arquitectas. Y por eso nosotros hemos colocado esta línea de tiempo. ¿A qué dificultades se encontraron estas primeras pioneras? Primero, obviamente, al ser las primeras mujeres que se incorporaban a la universidad como tal, en este tipo de estudios, siempre fueron muy juzgadas, no tanto por su familia, porque de hecho, al ser la mayoría de ellas eran mujeres que venían de una clase económica un poco más acomodada, por así decirlo, al menos la mayoría de los casos que tuvimos acceso a las entrevistas y a sus biografías. Entonces, por parte de su familia hubo mucha apertura y mucho apoyo, pero más bien dentro de la misma facultad, dentro de los mismos estudios, había este problema de que había el caso que nosotros citábamos justo en una de las entrevistas, que si mal no recuerdo sucedió en la Universidad Estatal en Cuenca, que muchos de los profesores no creían que las estudiantes mujeres eran las que hacían los trabajos, entonces les obligaban a repetir el trabajo frente a la clase para que puedan demostrar que era cierto, ¿no? Entonces se enfrentaban a una serie de dificultades, tenían que ser mujeres muy dedicadas al estudio y justamente en los récords académicos de ellas podemos encontrar que justamente las notas de ellas eran las más altas, ¿no? Entonces tenían que destacar. No sé, Vero, si tú quisieras complementar con algo más. Sí, yo creo que la biografía que menciona María José de Otilda Plaza en 1930 es relevante porque yo creo que muestra, a pesar de que ella no termina su carrera, muestra todas las dificultades que tuvieron que emprender las mujeres que desafiaban todos estos roles preestablecidos. El caso de Otilda Plaza, en realidad ella empezó estudiando Bellas Artes un poquito antes de entrar a la Facultad de Arquitectura. Cuando ya se abre esta escuela de arquitectura en la Universidad de Guayaquil, ella accede con apoyo de su familia en principio, pero luego también tampoco puede terminar la carrera por cuestiones familiares, es decir, su padre quiere evitar una relación sentimental y también su madre, como que dentro de ese círculo bastante conservador, tampoco quería que ella continúe con una relación sentimental, ¿no? Y esa es la razón familiar que coarta la carrera de Otilda Plaza y nos gusta contar esta anécdota. Muchas veces la anécdota, no quiero que sea lo más importante de lo que se cuenta de esta investigación, pero creo que son estas cuestiones que ayudan a visibilizar toda esta problemática para que no vuelva a suceder, ¿no? Entonces, todas estas dificultades, por ejemplo, las de Ethel Arias, también son otras dificultades importantes a pesar de que pertenecía a un círculo de privilegio. Bueno, y al final siguen siendo dificultades que se encuentran en la actualidad, por precisamente mantener estos roles tradicionales para las mujeres, el hecho de cuidar a la familia, como ya mencionaba antes, entre otras muchas circunstancias que suceden que se les da más oportunidad a las mujeres para cuestiones de hogar o familia. O sea, si pasaba en 1930, pues continúa sucediendo en la actualidad. Cuéntenme, también mencionan ustedes arquitectas como Marcela Blasio, Ana Solano, Ethel Arias, como habían mencionado en la respuesta anterior. ¿Cuál sería o cuál es la valía documental
del trabajo de las arquitectas que les acabé de mencionar, como Ethel Arias, Marcela Blasio y Ana Solano. Yo creo que está relacionado con lo que decía María José. Todo el valor documental de lo que nosotros hemos recopilado tiene que ver con complementar la historia de la arquitectura del Ecuador, el dar herramientas a los arquitectos, a las arquitectas, a los investigadores e investigadoras, a todos y todas los estudiantes para que puedan complementar toda esta información que estaba incompleta. Nosotras siempre insistimos en que no estamos haciendo a un lado la información y que son dos cuestiones separadas. Yo creo que son complementarias. Hemos venido a complementar esa información que estaba en los sílabos de las facultades de arquitectura. Y yo creo que todo este valor documental, por ejemplo, en el caso de Ethel Arias, que su nombre era anecdótico, que hemos recabado, hemos intentado conseguir cierta documentación como para poder, desde una perspectiva casi arqueológica, poder reconstruir su perfil. Su nombre es importante porque es la primera mujer que ejerce la arquitectura en el Ecuador. Entonces ese perfil entra en valor y entra en un valor equitativo a los perfiles, por ejemplo, de Guillermo Jones Odriozola o de Gilberto Gato Sobral, ¿no? Que son dos nombres tan reconocidos. Entonces, este nombre deja de ser anecdótico y yo creo que en este caso, que es algo que se menciona en el capítulo 3 del libro, Ethel Arias es una mujer, el proyecto más relevante de Ethel Arias, del Palacio de Gobierno, la reconstrucción, el análisis de esta obra permite también complementar el discurso y el análisis de la arquitectura moderna en el Ecuador. A pesar de que el proyecto tiene un carácter historicista, yo creo que permite complementar este discurso, un discurso que tiene mucho que ver más que con la parte estética, porque a veces identificamos el tema de la modernidad en el Ecuador con unos códigos estéticos, con unos códigos formales, pero en este caso hay un discurso que se ancla a lo técnico. Entonces, hay una descripción que encontramos dentro de la investigación que está tan anclada a todo este proceso constructivo y el proceso técnico y todas las decisiones para reconstruir este proyecto historicista, de cara también de cómo se enfrenta, cómo enfrentó Ethel Arias, o cómo se enfrentaba en esa época, cómo enfrentaba la modernidad de esas intervenciones modernas, el patrimonio, ¿no? Entonces yo creo que allí hay un material bastante importante. Con respecto a Ana Solano de la Sala y Marcela Blasio, las dos guayaquileñas urbanistas, yo creo que son dos perfiles muy importantes desde el punto de vista precisamente del urbanismo y la sociedad, que son una de las categorías que nosotros hemos sentado ahí tanto en el artículo como en el libro. Y, por ejemplo, en el caso de Marcela Blasio, su tesis doctoral, yo creo que allí hay un material valiosísimo para el estudio del espacio público y de las relaciones de poder, ¿no? Ella estudia el Malecón 2000, entonces yo creo que hay allí un valor importantísimo. Ana Solano también, yo creo que ella como formadora, como profesora de urbanismo, es una de las educadoras más importantes en su rama, ¿no? Y yo creo que aquí María José podría complementar más, ella desde su perspectiva como especialista en temas urbanos, estos aportes de estas dos últimas arquitectas. Sí, justamente en el caso de Ana Solano, por ejemplo, ella había tenido una serie de estudios que había realizado como profesora, como docente en el tema de estas cooperaciones con otras universidades, una de ellas, por ejemplo, la Universidad de Lund en Suecia, y que realizaban estos estudios para comprender mejor estos territorios y estos problemas sociales que también hay en Guayaquil, ¿no? En algunos barrios y poderlos resolver dentro de las aulas a través de una serie de proyectos. Entonces, yo creo que Ana Solano es un referente muy importante, incluso por el tema de que, pese a que ella se ha dedicado mucho al tema del estudio del urbanismo, ella también muestra este pensamiento un poco más, no sé, renacentista, por así decirlo, que es una mujer que también abarca otro tipo de ramas o campos dentro de la misma arquitectura, como la arquitectura naval, también el diseño de espacios públicos. Entonces, creo que es una de estas arquitectas relevantes. En el caso de Marcela Blasio, creo que Verónica ya ha explicado exactamente este rol tan importante dentro de
la parte social, de la parte del gremio también. Creo que por ahí también serían como estos ejemplos de estas arquitectas guayaquileñas que destacan, ¿no? Yo creo que Marcela, hay una cosa que nos conmovió cuando la conocimos, es su compromiso con el activismo feminista, su compromiso con poblaciones un poco más vulnerables, su compromiso social. Yo creo que allí también hay un valor muy grande de ella como un perfil importante dentro del urbanismo y la sociedad. O sea, creo que de todas nuestras pioneras, ella ha sido una de las pocas estudiosas en temas de género, y creo que vale la pena escucharla y darle más espacio y leer sus publicaciones. Gracias. Excelente enfoque, excelente reconocimiento. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes también. Admiración hacia estas arquitectas que nos han ayudado a dar luces en el desarrollo de nuestras profesiones y nuestros estudios. Bien, pasaré a dar paso a un video pregrabado de una de nuestras arquitectas invitadas, arquitecta Ivette Yamel Morales, quien fue la primera decana de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil. Ella les tiene listo o preparado una pregunta. Buenos días a todo el público que nos escucha el día de hoy. Siempre ha sido y es importante la participación de las mujeres en el quehacer arquitectónico, urbano y académico. Más aún en países donde las desigualdades entre los miembros de la comunidad pues, es abismal. Mi pregunta va dirigida a las autoras del artículo Pioneras de la Arquitectura Moderna, publicado en la revista Estudios Feministas. En el artículo se identifican indicadores como el número de graduados en universidades del Ecuador hasta 1980, eventos relevantes de arquitectas, entre otros. Se han considerado dentro de la operacionalización de variables el número de graduadas versus eventos relevantes. En el estudio también se puede leer una línea del tiempo con obras relevantes de arquitectas en el ámbito académico. Se puede observar universidades públicas y universidades privadas. Se ha considerado dentro de esta investigación las diferencias entre estos dos aspectos, el aspecto público versus el aspecto privado. En el análisis realizado, se han identificado cuáles fueron los impedimentos que no permitieron que la participación de mujeres sea mayor en otras obras relevantes durante la línea de tiempo estudiada. Si se identificaron, quisiera saber cuáles fueron las dificultades encontradas. Si no se identificaron, ¿por qué no se consideraron como parte del objeto de estudio? Estamos atentos a sus respuestas. Muchas gracias por la pregunta y también por las felicitaciones por el libro. Muchas gracias. Y bueno, sí, justamente dentro de la investigación, en la relación del número de graduados con el tema de los eventos relevantes, más que nada nosotros lo que nosotros queríamos mostrar dentro de esta línea de tiempo de eventos relevantes era justamente marcar en qué momento de este periodo histórico y también posterior a la línea de tiempo que les había mencionado al inicio, dentro de la historia de la arquitectura del Ecuador, cuáles han sido estos periodos en el cual una mujer ha estado a cargo de alguno de estos elementos clave, ¿no? No se consideró como que una variable de cuántos eventos generales han habido en toda la historia de la arquitectura, cuántos han sido de hombres versus mujeres, porque claro, la investigación no trataba en este punto de comparar esta parte, sino más bien como ir destacando cuáles han sido los nombres de estas mujeres y poder encontrar estas
darles nombre y apellido a cada una de ellas y ponerles también un rostro. Entonces no nos centramos mucho como en calcular este versus en esta primera parte. Y en la otra parte que nos habla acerca del tema académico, no hicimos una cuantificación en el tema de cuánto ha sido de una universidad pública y privada, porque justamente hubiera sido un poco inequitativo, porque el estudio fue... Al tomar en cuenta estas arquitectas que fueron de las primeras facultades, y si tomamos en cuenta que las primeras facultades fueron 3 públicas y una sola privada, entonces hubiera salido unos datos completamente diferentes. Lo que sí, en el caso del número de graduados, que eso sí se puede ver incluso en estas infografías que nosotros hemos mostrado en la página web, podemos evidenciar los porcentajes de participación, más no, por ejemplo, en relación al tema de las obras relevantes. Sí que se estudiaron algunas de estas dificultades que comenta en la pregunta para poder participar en eventos relevantes, y justo muchas de estas se hablaron en cada una de las biografías con más énfasis dentro de del área. Justamente Verónica hace un momento nombró muchas de estas dificultades. Yo creo que algo que a mí me parece muy importante de la investigación es este énfasis que se hizo en el tema del capítulo que se llama presencia en medios, ya que estos son como que los datos más claros que nosotros podemos encontrar dentro del panorama histórico local, para poder comprender cuál ha sido como la diferencia en el tema de porcentaje de participación tanto de hombres como mujeres en estos aspectos, como por ejemplo el tema de las revistas, el tema de las guías de arquitectura, y también en las memorias de las bienales de arquitectura, en las cuales nosotros podemos encontrar la participación no solo en tema de autores, sino también cuando han sido biografiadas o cuando han sido premiadas o han sido coautoras de alguno de estos proyectos. Entonces sí se logra ver esta disparidad, ¿no? Sí, yo creo que para complementar lo que dice María José y en relación a la pregunta de Iberiamel, creo que lo que ella comenta sobre esta diferencia entre las universidades públicas y las universidades privadas podría ser una cuestión interesante de investigar, ¿no? Porque yo creo que eso nos daría una serie de luces. No sé si comentaba Carolina que Iberiamel fue decana de una facultad de arquitectura. Y yo creo que cuando tienes acceso a estos puestos directivos es importante visibilizar estas desigualdades e involucrarse con estas investigaciones, ¿no? Ver qué está sucediendo en las universidades públicas versus las universidades privadas, cómo está considerado el acceso, cómo es, sobre todo lo que mencionaba a un inicio, el tema después de la graduación, el acceso laboral, ¿no? Ciertas investigaciones que identifiquen si es que las arquitectas graduadas, tanto en universidades públicas como privadas, hacia dónde están enfocando sus carreras, su profesionalización, sus maestrías, si es que en efecto han tenido acceso a una maestría. Y creo que esa podría ser una cuestión interesante de investigar, ¿no? De poner este tema sobre la mesa. Quizá algunas dificultades que encontraron estas mujeres y que yo creo que se sigue encontrando, y quizá esta sería la única cosa que yo quisiera puntualizar, porque es un tema que ralentiza el progreso de esta situación, y es la negación de la desigualdad, ¿no? La negación del fenómeno de invisibilización, de desigualdad, la negación de que existen roles. Y lo tenaz es que a veces las propias mujeres son las primeras en negar el fenómeno, en negar las dificultades. Entonces, yo creo que es importante aceptar esta complicación, esta complejidad, y yo creo que también viene por el lado de que la arquitectura, al ser una disciplina técnica, yo creo que hay muchos estudios al respecto sobre las disciplinas de STEM, y todas estas disciplinas
tienen un bajo acceso de mujeres y en el caso de que tengan acceso, ya María José explicaba en algún punto, que tienen que esforzarse muchísimo más, o sea, tienen que destacar, tienen que ser las mejores, tener las mejores notas. Entonces, creo que es un problema general, no solo en el caso de la arquitectura. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de mencionar, Verónica y José. Habrá que ver hacia dónde van esos enfoques y esas directrices o esas direcciones del desempeño de la carrera o de la profesión de las mujeres que salen graduadas de las facultades de arquitectura del país, del Ecuador. Con respecto a lo último, una de las cosas que mencionó Verónica, quisiera leer una cita de la arquitecta Marcela Blasio, justo que encontré en el libro de ustedes, en el prólogo, en la cual ella mencionaba que las estadísticas de la proporción de arquitectos según su género son elementos objetivos que la subjetividad impide mirar. Tiene que ver mucho con lo que acabas de mencionar, Verónica. Es una realidad palpable, aunque no muy cómoda, y por eso tiende a ocultarse un poco en nuestra sociedad. Bien, daré paso a la última pregunta de otra arquitecta invitada, la arquitecta María Elena Vargas. Por favor, pasen el video. Muchas gracias por participar en esta entrevista y un agradecimiento y felicitación por el trabajo realizado, ya que contribuye a nuestra historia y así ir complementando los espacios que hacen falta en nuestro país, donde todos somos importantes. Quisiera colocar en contexto mi pregunta. La arquitectura como carrera tiene menos años en vigencia en centros de estudios en el Ecuador, en comparación con otros países de América Latina, ya que facultades aquí tienen como 60 años de fundadas, en promedio. En cambio, en Bogotá están por los 85 años, Buenos Aires por los 74 años, Santiago de Chile 77 años, entre otros. Es evidente que el proceso de formación de las facultades como tal demoró en avanzar en el Ecuador. Ante esto tengo dos preguntas. La primera, ¿cuál sería el factor determinante en el contexto social que influyó en la demora de la creación de las facultades? Y segundo, específicamente en Guayaquil, a principios de los 70, tuvo mayor afluencia de mujeres en la carrera de arquitectura, y si es así, ¿se le podría considerar pionera a nivel nacional? Les quiero felicitar a Verónica Rosero y a María José Freire por su excelente trabajo de investigación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta, por las felicitaciones. Me gusta mucho que se hayan tomado como toda esta molestia bueno, no sé si molestia, este tiempo que se agradece muchísimo para leer, para investigar, para reflexionar. Creo que, o sea, me permite hacer esta pequeña reflexión porque creo que allí vemos la valía de nuestro trabajo, ¿no? Y que ha valido la pena todo el esfuerzo de estos prácticamente 2 años y medio que ya estamos haciendo este proyecto. Con respecto a la pregunta, no sé si me están escuchando. Sí, ya, perfecto. El tema de las facultades de arquitectura, la formación tardía en el Ecuador, yo creo que tiene que ver porque son una segunda generación de facultades de arquitectura en Latinoamérica. Hay una primera generación, como en el caso de todas estas escuelas de arquitectura que estaba mencionando, que son parte de unos países que tenían un vínculo mucho más cercano y mucho más estrecho con ciertos países europeos, especialmente Francia, por ejemplo. Yo tengo claro un caso de la Universidad de la República en Uruguay, que tiene una influencia directa en el Ecuador. Por ejemplo, esta es una facultad que tiene más o menos unos 100 años de existencia. Ellos tenían un vínculo muy estrecho con Francia. Entonces, esta influencia de estos países europeos
también tuvo una incidencia en temas educativos y en temas de formación de facultades de arquitectura. Luego, Ecuador es parte de una segunda generación y esa segunda generación está vinculada en este caso también con Uruguay y en principio, en realidad, toda la arquitectura estaba muy vinculada a pesar de que teníamos una influencia, una relación muy estrecha con ciertos países europeos, pero quienes realizaban esa arquitectura no eran arquitectos locales ni profesionales locales, eran profesionales europeos. Entonces allí tenemos una presencia importante de arquitectos italianos, sobre todo, por ejemplo, en el siglo XIX, ¿cierto? Entonces, allí hay una presencia de la Escuela de Artes y Oficios y en esta Escuela de Artes y Oficios se graduaban a estos primeros, se les llamaba como maestros arquitectos, ¿no? Entonces se consideraba más como un oficio que como una profesión. En realidad, quienes ya en el siglo XX, quienes querían ejercer la arquitectura como tal, tenían que entrar a la Facultad de Ingeniería y era en la Facultad de Ingeniería donde se daba ciertas materias que estaban dedicadas a la composición y a la historia del arte. Entonces, en realidad, por ejemplo, en Quito tenemos el ejemplo del ingeniero Alfonso Calderón Moreno, quien en los años 40 ejerció como ingeniero, pero que hizo arquitectura en excelentes condiciones, ¿no? Porque en realidad allí había una formación en Bellas Artes, una formación en historia del arte, en composición. Entonces, yo diría que somos una segunda generación de facultades de arquitectura que viene derivado de otros países que tenían otras posibilidades, otras condiciones. Yo creo que esto se ancla muchísimo a las condiciones políticas y a las condiciones socioeconómicas. Yo creo que la pregunta también está muy bien elaborada porque sí hay factores sociales que hacen que el Ecuador haya dado mucho más espacio a profesionales en inicio extranjeros antes que a los locales, ¿no? Ese, por ejemplo, es un poco el caso de Ethel Arias, que ella se queda como un nombre anecdótico en un principio, pero sin embargo tenía mucho espacio, ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta, definitivamente Guayaquil, la ciudad en temas de arquitectura es pionera y en temas de género, para nosotros fue un descubrimiento genial y yo creo que acercarnos entre ciudades, entre regiones es importantísimo y para nosotras ha sido una lección muy importante porque Guayaquil ha sido pionera, la primera mujer en ingresar en una facultad de arquitectura, las primeras graduadas de manera, digamos, no masiva, porque en comparación a sus compañeros hombres el porcentaje también era muy bajito, pero claro, mientras en Quito y en Guayaquil había en Quito y en Cuenca había una o dos, en Guayaquil teníamos 27 graduadas en el año 70 y así más o menos continuó la tendencia. Esto pueden ver en la página de pionerasdearquitectura.com. Allí hay una parte donde los datos hablan, que es algo que mencionaba Carolina. Hay cuestiones objetivas que no nos podemos saltar. A nosotros nos habían dicho, pero bueno, ¿y esto qué sentido tiene? Con María José hemos pasado como por ciertas penurias donde nos dicen, pero esta investigación no tiene sentido. Las mujeres sí tenemos espacio, ¿no? Incluso las propias mujeres. Las mujeres sí tenemos espacio, pero allí están los datos que están hablando. Y Guayaquil creo que nos da una serie de lecciones importantes. Allí está la primera presidenta del Colegio de Arquitectos Núcleo Guayas, la primera decana de una facultad de arquitectura, la primera mujer en hacer una maestría en urbanismo fuera del país, que está allí, Ana Solano. Y no solo la primera mujer, sino la primera arquitecta en especializarse en estos temas afuera. Así que sí, definitivamente mucho que aprender de su ciudad. Ok. Sí, definitivamente hay mucho que aprender, hay mucho que seguir investigando, hay mucho que seguir visibilizando, hay mucho que seguir compartiendo. Creo que este es el inicio de un camino de larga trayectoria, así lo veo. Han comenzado con su investigación, con sus productos derivados, resultados de esta investigación, el artículo, el libro. Es la investigación primera de 1930 a 1980. Yo creo que
a partir de su investigación pueden hacer muchas directrices. Tomar en consideración su investigación o sus productos como base para crear otras líneas de investigación en cuanto a trabajos técnicos y constructivos de estas arquitectas, desarrollarlo un poco más y, ¿por qué no?, continuar luego con con la segunda parte de su proceso, luego de 1980. ¿Qué pasó después de eso? ¿Cómo se ha venido desarrollando todo este proceso de formación de arquitectas? Y bueno, pues todo el camino que ellas han tenido también que ir superando muchos obstáculos, probablemente. Arquitectas, un honor haberlas tenido con nosotros aquí, el equipo, y bueno, pues todo lo que estén observando esta transmisión en vivo. Mi gratitud profunda y mi admiración. Me ha encantado su libro, su artículo. Realmente es una muy bonita iniciativa y trabajo realmente, porque ha costado realmente trabajo realizar y llegar a estas conclusiones primeras. Y bueno, pues les deseo muchos éxitos y continúen y por favor sigan brindando este conocimiento, compartiendo con nosotros este conocimiento que me parece muy, muy importante. Muchísimas gracias, Carolina. Yo quisiera invitar, ya que estás poniendo sobre la mesa el tema de continuar la investigación, yo quisiera invitar a quienes nos están escuchando a que continúen la investigación con nosotros en realidad, porque somos los coautores del libro. Y yo creo que no solamente mujeres, hay una cosa importante que dice la introducción del libro: el feminismo y los estudios de género no son solamente cosas de mujeres, tenemos un hombre también involucrado en la investigación. Y yo espero, nosotros, María José, Néstor y yo, tenemos material abierto para que personas de cualquier universidad que quieran continuar con esta investigación puedan continuarla y que nuestra investigación sea como la base para que esto pueda crecer, porque esa es la idea, ¿no? Así que todos y todas invitados a continuar. Igual, muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos los que nos escucharon. Gracias también, Carolina, por el espacio, y también como reflexión, creo que justamente para poder continuar este tipo de investigaciones también es importante aprender a valorar algunos documentos que nosotros a veces pensamos que la gente nunca va a volver a mirarlos, entre ellos las actas de grado, documentos históricos como por ejemplo del quehacer de estas arquitectas, que para nosotros fue un reto de verdad poder levantar esta información. Justamente, ya que me escucha mucha gente de Guayaquil, me gustaría también que pongan en valor el tema de la biblioteca, el tema de conservar los archivos, porque muchos de los archivos, especialmente en la Universidad de Guayaquil, estaban perdidos por una serie de problemas que ha habido en la biblioteca. Entonces yo creo que estos espacios donde se guardan el conocimiento tienen que ser clave dentro de todas las universidades, y en cualquier institución en la cual se genere conocimiento tienen que ser espacios muy cuidados, espacios que tengan las condiciones aptas para evitar que esta documentación se dañe, ya que nunca sabemos en qué momento de la historia se va a requerir para poder reescribir la historia y poder contarla con estos nombres que no habían sido tomados en cuenta antes. Entonces, solo quería despedirme con esto para poner en un tema muy importante, ¿no? Esto de la valoración de los documentos históricos. Y muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Muy agradecidos con todos acá. El 20 de julio, el Colegio de Arquitectos Sucursal Guayas cumpliremos 61 años de fundación. Entonces estamos preparando una serie de eventos en las cuales quisiéramos que ustedes, invitarlas a ustedes para, de la manera, en lo posible, compartir con nosotros su exposición de su trabajo de investigación. Están cordialmente invitadas, podríamos coordinar más adelante, y bueno,
pues, nos gustaría contar con ustedes. Realmente sería un aporte muy, muy grande e invaluable. Encantada, con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias. Mucho gusto. Gracias por su colaboración, por todo su conocimiento y adelante. Felicitaciones por su trabajo. Bien, cuña publicitaria. Tenemos un curso de AutoCAD básico intensivo en 2 fines de semana, modalidad online, Zoom, y tenemos descuentos especiales para profesionales y estudiantes. Así que, por favor, anímense, inscríbanse. El curso inicia 15 de mayo, sería 15 y 16 de mayo, y el siguiente fin de semana, 22 y 23 de mayo, de 8 horas a 13 horas. Listo. No me queda más que agradecer nuevamente a todas las invitadas principales, las arquitectas Freire y Rosero, y a toda la teleaudiencia por habernos acompañado en esta entrega. Les deseo una muy buena noche. Hasta luego. Gracias.